de hoy vamos a ver la población y la cultura de la región insular. ¿Cómo se pobló el archipiélago de Galápagos? Se dice que no había evidencias de que Galápagos hubiese estado habitada antes del siglo XX. Los asentamientos anteriores fueron cortos, probablemente como consecuencia de un naufragio o estadía de piratas. ¿Qué quiere decir? Antes de que sea poblado estas islas, las utilizaban como refugios. ¿Ustedes saben qué son los piratas? Sí. ¿Qué son los piratas? Son personas que andan Son ladrones que andan en el mar. A los piratas se les roban. dice, se les Roban llaman tesoros. piratas a los ladrones de mar, a los que roban en los barcos, a los que asaltan barcos, todo lo que es ladrones en el agua se llaman piratas. Ya, entonces, como las islas estaban no había poblamiento, no habían personas, las utilizaban como refugios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, usted puede ver aquí una foto real, es esta foto que está aquí, en estos huecos que las utilizaban los piratas como cuevas para ellos esconderse o también para esconder sus tesoros. Ya esta es una foto real de lo que usaban los piratas cuando llegaban a las Islas Galápagos. ¿Ya? Asimismo, si habían naufragios, es decir, si un barco se dañaba, se destruía, llegaban y se destruían cerca de las islas, a la isla más cercana que podían llegar eran a las Islas Galápagos. ¿Ya? Se conoce que 2 expediciones españolas fueron planificadas y se extendieron por periodos algo más largos. Y también, aparte de los piratas, también llegaban los balleneros. ¿Usted sabe qué son los balleneros? No. Los balleneros son aquellos que se dedican a la caza de ballenas, ¿ya? Entonces, todo este tipo de personas llegaban momentáneamente o si es que eran naufragios, si es que ellos habían naufragado, se quedaban de largo en estas islas. Ahora, ¿cuáles son las tradiciones y costumbres de Galápagos? Debido a que los habitantes de Galápagos provienen de todas las regiones del Ecuador, la identidad cultural de las islas se encuentra todavía en construcción. Es decir, no puede decirse que hay una etnia solamente de Galápagos. ¿Por qué? Porque van de todas las regiones, van de la costa, van de la sierra, van del oriente, aunque actualmente no todas las personas pueden llegar a vivir a Galápagos. Recuerde que como es un patrimonio, es solamente una pequeña parte donde están las ciudades. Lo demás es todo reserva natural. Al momento, Galápagos es un lugar donde se funden muchas de las expresiones culturales del resto de habitantes del país. Quizás una de las pocas tradiciones propias es el baile de fin de año que se celebra en el Malecón. Es una de esas pocas tradiciones, porque lo demás son las tradiciones que tienen nuestras regiones de acá. Por ejemplo, el Día de los Difuntos, que es una tradición de todo el país, que es la colada morada, las guaguas de pan, ir al cementerio. Esa tradición que es todo el país también la es de Galápagos, pero no se puede decir que esa tradición es netamente de esa región. La tradición náutica, que la cumplen los turistas que cruzan la línea ecuatorial por primera vez, es un ritual de bautizo. Esas son las tradiciones y costumbres de la provincia de Galápagos. Ahora vamos a ver esto que está aquí, patrimonio científico del archipiélago de Galápagos. Esta persona que está aquí es un científico, se llamaba Charles Darwin. Es por eso que en Galápagos hay una estación científica, una estación de investigación que se llama la Estación Charles Darwin. Es un centro de investigación donde se realizan muchos estudios. Para la ciencia, las Islas Galápagos son una fuente de biodiversidad y un lugar donde existen muchas especies endémicas. Ya le había dicho yo qué significa la palabra endémica. ¿Qué significa? Es algo que proviene de la misma isla. Endémica quiere decir únicos de la isla en el mundo. Entonces, especies endémicas únicos en el mundo.
Por eso los científicos les llama mucho la atención visitar las islas para saber el por qué o de dónde salieron estas especies que no hay en otros lados. Ya, el archipiélago constituye el hábitat de muchas especies que son amenazadas, no solamente en el ambiente marino, sino en el ambiente terrestre. ¿Por qué? Porque quieren investigarlos. Por este motivo se han hecho muchas gestiones ambientales para encontrar la forma de tener un manejo adecuado. La tortuga gigante y la iguana marina se han convertido en los íconos de conservación del archipiélago. Y es ahí donde está la estación Charles Darwin, que se dedica a la investigación y estudios de estas especies. ¿Qué es lo que hizo Charles Darwin? A él le llamó la atención, por esto fue una de lo que más le llamó la atención. Los piqueros o los pajaritos. Observe usted la imagen, yo no le voy a decir. Observe usted la imagen de todas esas especies de aves. Usted me dirá si son iguales o qué le ve de diferente. Obsérvelas. Son diferentes como... Diferentes de color. Unas son negro con café Unos son y negros y blanco, otras son amarillas. Aparte del color, otras son ¿qué café. otra cosa le ve diferente? ¿De dónde sale esa rama? ¿Mande? ¿De dónde sale esa rama? ¿Esa qué? La ramita donde están ahí. Es el dibujo. Solamente quiero que me digan qué usted le ve de diferente ahí en esos animalitos. El pico. En el pico. Usted Uno puede le darse tiene un pino y cuenta. otro le Y de tiene las plumas. Ya, una de las características más importantes que le llamó la atención al investigador científico Charles Darwin es de ver que, por ejemplo, en estas especies, en estos pajaritos, el pico era diferente. Mire, en el de aquí abajo es un pico finito, el de acá es un pico grueso, el de acá es más largo. Entonces él decía, o él se preguntaba, ¿por qué aquí hay esta especie que tienen el pico chiquito, mientras que en otros lados está el pico grande? Entonces él después fue entendiendo que porque aquí se dio lo que es la teoría de la evolución de las especies, es decir, que las especies se adaptaban al ecosistema para poder sobrevivir. Si normalmente él había visto un animal con pico grande, aquí en Galápagos los encontró con pico chiquito. ¿Para qué? Para poder buscar más los alimentos. Entonces, eso es adaptación de especies y eso fue lo que le llamó la atención. Lo mismo pasó con los pingüinos, como yo le había dicho, los pingüinos que son de un lugar frío se adaptaron al ambiente cálido. Eso se llama teoría de la evolución. Y esto fue descubierto por Charles Darwin y por eso la estación científica se llama Charles Darwin. Ahora, Galápagos es un museo viviente. La reserva marina tiene un atractivo muy importante y debido a su localización y aislamiento junto con su riqueza biológica, estas islas son una fuente de biodiversidad. Muchos científicos han dedicado a estudiar la biodiversidad de Galápagos, desde Darwin, quien observó y estudió los pinzones. Esto es lo que yo le dije aquí, estos son los pinzones. Él se dedicó a estudiar esto, estudió los pinzones y lo llevó a desarrollar la teoría de la evolución. Además, hubieron otros científicos, por ejemplo, hubieron muchos científicos que se dedicaron a prolongar la línea de sangre de la tortuga George. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes han visto en las noticias? ¿Qué pasó con esa tortuga? Y la tortuga más grande del mundo murió sola, porque fue la única de su especie. ¿Por qué le decían el solitario George? Porque era el único de su especie. Era única. Era solo. Aunque hay varias. Era el único de su especie. El último de su especie. El más grande del mundo. Aunque hay varias tortugas Galápagos, no todas son de la misma especie, como nosotros. Aunque todos somos iguales, somos personas, no todos tenemos la misma línea de sangre. Cada quien viene de su línea de sangre, de su descendencia familiar. Lo mismo pasaba con la tortuga. Habían muchas especies y la tortuga George tenía una línea de sangre única, era el único que quedaba y trataban siempre de buscarle una pareja que se asimile a su línea de sangre para poder tener descendientes y que no se pierda.
Lastimosamente, habían intentos, la hembra con la que se apareaba daba huevos, pero los huevos no eran fértiles, no producían. En total, siempre hubo estos problemas y a la final falleció la tortuga y esa línea de sangre se perdió. Nunca hubo, o nunca, bueno, más habrá una tortuga con su misma línea de sangre. Esa línea de sangre se extinguió, se puede decir. Listo, vamos a ver un video, déjenme ver. A ver. Vamos a ver aquí, la isla Isabela y su historia carcelaria. La isla Isabela es la isla más grande. Como yo le dije hace muchos años, se pensaba que las islas era un sitio abandonado y la isla Isabela parecía el lugar perfecto para iniciar una colonia penal. ¿Usted qué cree que quiere decir esa palabra? Colonia penal. Cárcel. Una colonia de presos. Como no habían personas, querían destinar esas islas para una cárcel, ¿ya? En el año de 1946, durante el gobierno del señor José María Velasco Ibarra, hizo una colonia penal, hizo una cárcel donde enviaban a los presos políticos. Inicialmente debían de permanecer ahí hasta 5 años. Vamos viendo la de acá. Después se enviaba no solamente a los presos políticos, sino a cualquier delincuente que había cometido algún crimen en el territorio continental, es decir, en el Ecuador netamente. No había ningún régimen carcelario, ninguna ley, solamente eran presos según el arbitrio del hombre y se pusieron en práctica métodos inhumanos como trabajo forzoso. Muchos murieron al caer por los peñascos de la isla o por falta de alimento. El único vestigio físico de los 13 años que estuvo en funcionamiento esta colonia penal es el llamado Muro de las Lágrimas, que es una instalación de piedras, la que usted puede ver aquí al fondo, piedras volcánicas, construida por los prisioneros y que en la actualidad es visitada por los turistas que llegan a las islas. Imagínese usted, ¿qué cree usted? ¿Que hubiera sido bueno o malo que siga abriendo eso? De que todos los presos se vayan a la isla, si es que no hubiera estado habitada. Malo. ¿Bueno o malo? Bueno. Bueno, para unos buenos, para otros malos. Bueno. En parte sería bueno porque el país está sobrepoblado de ríos. Pero malo porque los maltrata. Exacto, entonces hay partes Y buenas también y puede partes dañar malas. algunas especies endémicas de ahí mismo. Partes buenas y partes malas de eso, sí. Se escapan los reos, pero tampoco tratarlos de una manera inhumana, sin comida, sin nada, ¿no? Todos igual somos seres humanos y merecemos por lo menos no tanto maltrato. Mira, aquí está lo que yo les había dicho, la estación científica Charles Darwin, ¿ya? Que es una estación para la investigación que se inauguró en 1964 en la isla Santa Cruz. Y se dedica, todavía esa es una estación que está en vigencia, se dedica a la investigación de las especies. Este es Charles Darwin, todas las especies que están. Listo, ¿tiene alguna pregunta? No. Ya,